Sale la luna en una casa en Nazaret. En el taller están Jesús y San José. En una hoguera sencilla en su calor, María prepara la cena con amor. José se sienta en esa mesa de Belén. Junto a su niño sonríe, huele bien. Tiene su casa en raíces en el suelo. Lugar tan simple, pero es igual al cielo. Bueno, muy buenos días para todos. Me complace muchísimo estar en este hermoso congreso, Familias Camino al Cielo. Me encanta poder compartir algunas cosas sobre la familia. Y pues como siempre vamos a iniciar todo con una oración. Vamos a encomendarnos a la Sagrada Familia de Nazaret que tengo aquí a mi lado, esa familia a la que todos nos debemos encomendar, esa familia en la que todos nos debemos parecer. Vamos a pedirle a esa Sagrada Familia, en la cual los tres fueron santos, los tres más santos que han existido en la historia, nuestro Señor Jesucristo, por ser Hijo de Dios, ser persona humana y persona divina, la Santísima Virgen María por hacer la voluntad total de la Santísima Trinidad, y nuestro amado San José, que fue el custodio de esos dos grandes tesoros de Dios. Ellos tres, siendo santos, nos pueden ayudar a nosotros en la santidad de nuestros matrimonios. Por eso nos encomendamos a la Sagrada Familia de Nazaret, pero también nos encomendamos a San Rafael, que es ese ángel gloriosísimo que está en la presencia de Dios continuamente. Él mismo se lo dijo a Tobías, que él era uno de los 7 ángeles que permanecían en la presencia de Dios y que fue designado por el mismísimo Dios para cuidar a Tobías y a Sara en su matrimonio, para que cuando San Rafael cuidó a Tobías en su viaje y después en su matrimonio, cuando amarró al demonio de Asmodeo, que es el demonio de la lujuria, y para que ellos pudieran consumar su matrimonio, tener una relación íntima como Dios manda. Ese es el ejemplo que nosotros debemos tener. Entonces nos encomendamos a San Rafael, gloriosísimo príncipe celestial, compañero inseparable de San Miguel y de San Gabriel, los tres grandes generales del ejército de Dios. Nos doblamos ante ellos y les damos gracias por su ayuda, y le pedimos a San Rafaelito que nos acompañe en este caminar al cielo, que nos acompañe en nuestros matrimonios y que nos acompañe también en este momento de crisis económica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y obviamente invocamos al Espíritu Santo, este Espíritu Santo de la verdad, para que abra nuestro entendimiento, para que sea Él hablando a través de nosotros y escuchando a través de nosotros, que sean palabras de fuego quemando nuestros corazones. Señor, permítenos sentir lo que sintieron los discípulos de Emaús cuando Cristo les hablaba, que sentían que su corazón les ardía. Señor, danos la gracia de quemar nuestros oídos y nuestro corazón con las palabras que vamos a hablar acá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridas parejas, les decía, esta charla es una charla muy interesante y desafortunadamente tenemos bastantes inconvenientes con esta charla a todos los niveles, a nivel de misionero, y a nivel de las consagraciones, y a nivel de las personas que no están tan metidas en la iglesia, que es como la moral sexual. O sea, entonces, ¿que el sexo es bueno o el sexo es malo? Lo primero que vamos a hablar es que Cristo, San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo decía que Cristo, al encarnarse, al haber tomado cuerpo de la Santísima Virgen María, entonces el cuerpo había entrado por la puerta grande de la teología. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos cuerpo, y por tener cuerpo, ese cuerpo es sagrado. Entonces, pero no solamente eso, sino que recordemos que Cristo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros, dice San Juan. Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ese
tomar carne y habitar entre nosotros ya hace que nuestro cuerpo tenga una importancia y un valor impresionante. Y en eso es que nosotros nos tenemos que enfocar para poder llevar una sexualidad buena. ¿El sexo es bueno o es malo? El sexo es bueno, Dios lo hizo bueno, pero uno lo puede convertir en malo cuando uno utiliza el cuerpo de otra persona, dado que Cristo se encarnó y que Cristo con su cuerpo pagó nuestros pecados, los pecados de nuestro cuerpo. Entonces ese hecho de Cristo haberse encarnado ya hace que el cuerpo de nosotros sea absolutamente grandioso. De hecho, San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 que somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso es importante, pero no. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver de alguna parte lo que es la verdad de la sexualidad humana. O sea, no las relaciones sexuales, sino lo que es el ser humano, que es sexuado, hombre y mujer. Entonces nosotros vamos a ver que Dios tenía un gran sueño al crearnos hombre y mujer. Y digamos que de alguna manera nos vamos a salir de las mentiras que siempre nos han dicho, ¿no? Nos han dicho de las mentiras de cuerpo, haz lo que tú quieras con tu cuerpo, vive sexual o como tú quieras, que eso no va a tener ningún problema. Eso han sido mentiras. Nosotros nos prometieron y nos dijeron que si tú desligabas la sexualidad de los hijos y fuera del matrimonio iba a ser la panacea, y lo que hemos visto es absolutamente lo contrario, como ha sido absolutamente desastroso. Entonces, nosotros, y una de las cosas más impresionantes, no sé si tú alguna vez has pensado en eso, de que nuestro Señor Jesucristo tenía uñas como nosotros y se le metía la mugre por entre las uñas. Yo me imagino los piecitos, él caminaba con abarcas o con sandalias, cómo tendría las uñas de los pies, de ese polvero, negras. Miren chicos, cuando Cristo se encarnó, Cristo tenía uñas. En esos caminos por el desierto, yo me imagino que Cristo hacía así y olía sudor. ¿No te impresiona eso? ¿No te impresiona que Dios haya querido bajarse de su gloria, haya querido encarnarse en un cuerpo y que ese cuerpo tenía las mismas características que tenían las mías? Que Cristo sudaba, que tenía que comer, que tenía que ir al baño a orinar. ¿Tú te imaginas a Cristo en el baño haciendo del cuerpo? Eso hace que el cuerpo tenga una importancia y un valor incalculable. Y ese desconocimiento de ese valor incalculable que tiene el cuerpo porque Cristo se encarnó hace que nosotros utilicemos nuestro propio cuerpo y el cuerpo de los demás como cosas. Y ahí está precisamente el problema de la moral sexual. O sea, el problema no es la moral sexual como tal, el problema es la falta de moral sexual. Cuando la iglesia nos presenta la moral sexual, imagínense que la teología moral se le conoce como la ciencia de la felicidad. ¿Por qué? Porque la moral sexual lo único que dice, o no solamente la moral sexual, sino todo lo que es la teología moral, nos enseña los actos, como hay actos buenos, hay actos malos, hay actos imperados, hay actos que son internos, hay actos que son internos, pero nos dice qué actos son buenos, qué actos son malos y qué actos no son ni buenos ni malos, sino que se convierten en buenos o malos de acuerdo a mi intención. Entonces la sexualidad es buena, Dios la hizo buena y tiene unos fines, pero cuando nosotros la descentramos de esos fines, eso que es tan bueno y tan maravilloso se puede convertir en algo malo y pecaminoso. Entonces suena muy escandaloso pensar imaginarse uno a Cristo en el baño haciendo del cuerpo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo tenía genitales como nosotros. Esta semana en el taller que se está haciendo en las mujeres de Mujer Prepara tu Corazón de Esposa, escribía una niña y mandaba una foto de un Cristo desnudo. Y ella escandalizada preguntaba, ¿es posible esto? ¿Es posible ver a Cristo desnudo en la cruz? Y la respuesta no solamente es posible, sino que así fue. Cristo murió en la cruz desnudo. Y posiblemente es uno de los escándalos más grandes. La iglesia lo que ha hecho es simplemente cubrirlo porque nuestra mirada, desafortunadamente, del cuerpo es una mirada distorsionada. Y muchas personas se escandalizarían viendo el hermoso cuerpo de Cristo desnudo. Dirían, qué escándalo. Pero en realidad es así.
Cristo murió desnudo y posiblemente fue una de las vergüenzas. Yo no me imagino que Cristo se avergonzó de estar desnudo, sino que Cristo se avergonzó de estar desnudo por nuestro desconocimiento del cuerpo y por nuestra propia vergüenza causada por el pecado original. Entonces, Cristo asume nuestro cuerpo y Él después nos va a decir: quien coma de este cuerpo y bebe de esta sangre tendrá vida eterna. Eso le conocemos nosotros como la Eucaristía. Entonces es muy bueno que para nosotros poder entender esto de la moral sexual, vamos a mirar varias cosas, vamos a utilizar algunas cosas de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, porque la teología del cuerpo nos dice, o la teología del cuerpo más bien son como un par de lentes, ¿no? Unos par de lentes que nos dejan ver la realidad entera de nuestra fe y la realidad entera de nuestro cuerpo. Nosotros no somos solo cuerpo, tenemos alma, pero estamos juntos, estamos unidos. La teología del cuerpo dice que el cuerpo y el alma fueron creados por Dios para estar juntos. Nosotros, digamos, al Dios hacernos cuerpo, pero un cuerpo mejor que el de los animales porque está espiritualizado, y al tener espíritu es menor que el de los ángeles porque está materializado. Digamos, los animales tienen solo cuerpo y los ángeles tienen solo espíritu. Nosotros estamos en la mitad, tenemos cuerpo y tenemos espíritu, y que cuerpo y espíritu son inseparables, fueron creados para estar unidos, y el pecado original fue que ese cuerpo y esa alma que estaban destinados para vivir eternamente y estar juntos y ser indivisibles y inseparables, producen una muerte. Y por eso a nosotros nos da miedo a la muerte, y por eso a nosotros nos asustan los fantasmas, y por eso estamos encerrados en la pieza hoy, en las casas hoy en día, porque nos da miedo morirnos. ¿Por qué nos da miedo morirnos? Porque no era natural la muerte. La natural no es la muerte para nosotros no era natural. Nosotros fuimos creados cuerpo y alma, pero para que fueran indivisibles. Y la muerte lo que hizo fue separar esas dos realidades, y por eso nos produce miedo la muerte. De hecho, por eso tiene que existir la resurrección. Nosotros nos separamos con este cuerpo caído, pero nuestra alma, cuando venga la resurrección de los cuerpos, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso para no morir jamás. Entonces, la teología del cuerpo nos muestra, son esas gafas que nos muestran la realidad de nuestro cuerpo. Y la teología del cuerpo no es solo para matrimonios. O sea, todos podríamos decir, bueno, pero entonces aquí habrá alguna persona que no está casada, entonces no, voy a pagar. No, miren, la teología del cuerpo no es solo para matrimonio, la teología del cuerpo es para toda aquella persona que tiene cuerpo. Entonces, si tú no tienes cuerpo, puedes salirte de esta charla o puedes apagar el computador. Esto solamente es para los que tienen cuerpo. Entonces, si tú no tienes cuerpo, te puedes salir perfectamente. Si tú tienes cuerpo, no te vayas a salir, porque esta charla es para todo el que tenga cuerpo, sea soltero o sea casado, sea célibe, sea viudo, sea homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es maravilloso. Entonces, de alguna manera, la teología del cuerpo nos enseña a descubrir el misterio en esta existencia y el misterio de nuestros cuerpos, que de alguna manera revelan una historia divina. Nuestros cuerpos revelan una historia de Dios. Por eso las escrituras nos dicen que nuestro cuerpo revela un gran misterio. Entonces, cuando nosotros vemos el cuerpo de alguien, estamos viendo a una persona hecha imagen de Dios. Por eso el cuerpo es teológico. Y no les he hablado nada de sexualidad, pero ustedes van entendiendo por qué la sexualidad tiene que ser como Dios quiera. Porque cuando yo desligo de mi sexualidad los fines que pensó Dios con la sexualidad, estoy dejando de ver a la otra persona, a mi cónyuge, lo estoy dejando de ver como una criatura de Dios, y lo comienzo a ver como una cosa que me sirve a mí. Yo soy egoísta, y entonces ella me sirve para satisfacer ciertas cosas, y yo la utilizo como una cosa para mí. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este misterio, y que el cuerpo es sagrado, el mío, el de mi esposa y el de todos los seres humanos. Entonces vamos a hacer una diferencia entre lo que es puritanismo,
¿Qué es? ¿Qué es puritanismo? Puritanismo es llamar malo a lo que es bueno. Eso son los puritanos, ¿no? El sexo es malo, todo lo que sea sexual es malo, hay que borrarlo de la... Eso es puritanismo. Pero tenemos otra palabra que es permisivismo, que llama bueno a lo que es malo. Entonces el permisivo es, no, dentro de la sexualidad se vale todo. No, señor, ni lo uno ni lo otro. Ni puritanos, que llamemos malo a lo que es bueno, ni permisivos, que llamemos bueno a lo que es malo, ¿no? Entonces, desde la propia finalidad de la Biblia, la Biblia nos relata una historia nupcial. Usted llegue y abre la Biblia, y usted hable en Génesis, las primeras páginas, nos está hablando de un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. Y usted llega y habla el último libro del Apocalipsis, capítulo 12, nos están hablando de las bodas del Cordero. O sea, la Biblia inicia con un matrimonio, la Biblia termina con un matrimonio. Pero usted llegue y hable la Biblia en la mitad y nos encontramos con el cantar de los cantares, que es el amor de los esposos, un amor sexuado. O sea, encontramos un amor eros, un amor de cuerpos en el cantar de los cantares, lo cual es una locura. O sea, comienza con un matrimonio, termina con un matrimonio, pero en la mitad está un amor sexuado de esposos. Entonces Dios ha querido enseñarnos lo que es el matrimonio, enseñarnos lo que es la sexualidad del ser humano. Entonces nosotros estamos llamados a ser fecundos, a multiplicarnos y a ser una sola carne, como Cristo. Cristo dijo que Él quiere ser uno con el Padre. Nosotros jamás nos pareceremos más a la Santísima Trinidad que cuando estamos en el abrazo conyugal, como se le conoce a las relaciones íntimas entre dos legítimamente esposos. O sea, cuando un hombre y una mujer se casan por la iglesia y están teniendo la relación íntima, la relación sexual, están haciendo uso del matrimonio, están dándose el abrazo conyugal, jamás se parecerán más a Dios que en ese momento. Pero obviamente para podernos parecer a Dios tenemos que dejar todo egoísmo. Por eso tenemos que estar abiertos a la vida. ¿Qué hace la Santísima Trinidad? Amarse mutuamente. El Padre le da todo el amor al Hijo, el Hijo le regresa todo el amor al Padre, y del amor de los dos nace el Espíritu Santo desde la eternidad. No es que nace, no es que surge, no es que comience a existir, sino que eso siempre ha sido eterno. Es difícil de entender, pero así, el hombre ama a la mujer con todo su corazón y le entrega todo su cuerpo, su alma. La mujer le regresa todo el amor a su esposo, le entrega todo su cuerpo, su alma, y del fruto amor de ellos dos surgen los hijos. Entonces, dice el Papa Juan Pablo II que nosotros jamás nos pareceremos más a la Santísima Trinidad que precisamente en el amor del matrimonio, en un amor cuando el hombre y la mujer están teniendo el abrazo conyugal o la intimidad sexual. No sé si ustedes están comenzando a entender lo que es la sexualidad. Porque la sexualidad tiene que ser pura. ¿Y por qué nosotros tenemos que entender este tema, chicos? Es uno de los temas con los que más problema tenemos. La gente no quiere aceptar la moral sexual. Y no aceptar la moral sexual es no aceptar a la Trinidad, es deformar el amor de Dios. Cuando yo comienzo a entender eso, yo comienzo a ordenar todas mis cosas en Dios, pero comienzo al mismo tiempo a disfrutar las cosas en Dios. No es lo mismo una relación sexual sin Dios que una relación, un abrazo conyugal o una relación íntima con Dios. La relación sin Dios produce placer en el cuerpo. La relación con Dios produce placer en el cuerpo y placer en el alma. Un éxtasis que es una locura. Entonces, nosotros encontramos en ese Antiguo Testamento, digamos, un llamado de Dios al amor, un llamado de Dios a su pueblo, y lo compara con un amor de esposo. Algo que es muy curioso, ¿no? Isaías 62:5 dice, por ejemplo, porque como se casa el joven con la virgen, se casará contigo tu hacedor, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. O sea, Dios le está diciendo que el amor que Él nos tiene es un amor como el que tiene el esposo por la esposa. Es un amor eros. Ojo, tenemos que tener mucha atención lo que es eros y lo que es porneia. Son dos palabras diferentes. Eros es un amor de atracción. No es el amor, nosotros decimos que el amor eros es un amor sexual. No, el amor primero, el eros es un amor de atracción. Pero como el hombre y la mujer se atraen sexualmente, estamos hablando de que eros es un amor atrayente sexualmente. La porneia es diferente. La porneia es, de ahí viene pornografía. La porneia viene de la palabra prostitución.
Entonces la porneia es dañar el eros. Entonces el eros es una atracción, pero la porneia es una atracción que daña el eros. Por eso hay que ser muy cuidadoso, aunque el dios, no recuerdo si era el romano o el griego, se llamaba Eros, era el dios del amor, y el otro Cupido, uno llama Eros y otro llama Cupido, que son los dioses que representan el amor. El Eros no quiere decir solamente sexual, y yo creo que nosotros hemos sido muy influenciados. Siempre que pensamos en Eros nos imaginamos erótico, sexual. No, el Eros es un amor de atracción, como la fuerza de gravedad atrae la tierra, el sol, la fuerza de gravedad del sol atrae la tierra, como nosotros estamos pegados a la tierra porque la fuerza de gravedad nos deja que salgamos volando. Así es el amor de Dios por nosotros, es un amor eros que nos atrae. El mismo Benedicto XVI dice que el amor de Dios es un amor eros, es un amor de atracción. O sea, Dios no, si Dios no tuviera un amor eros, un amor que nos atrayera hacia Él, seguramente nosotros no lo amaríamos. Y Dios ha querido el amor eros y necesita que entre las parejas haya un amor eros. Ojo, no un amor porneia, un amor eros y santo. Y si usted no está teniendo un amor eros, está teniendo un amor porneia. Si nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios manda desde la moral sexual, estamos teniendo un amor porneia, un amor dañino, llamado a matar. No solamente el amor entre los esposos, sino el amor entre los tres, entre los esposos y entre el Dios, que es uno de los amores más hermosos que hay. Dice también la Sagrada Escritura en Oseas capítulo 2 versículos 19 y 20, dice: yo te desposaré conmigo para siempre. O sea, el amor de Dios es un amor eros, es un amor, yo te desposaré, o sea, yo te voy a atraer hacia mí y me voy a casar contigo. Esa atracción no es una atracción pasajera, es una atracción total, es una atracción que tiene principio pero no tiene fin. Principio cuando Dios, o sea, no tiene principio en Dios porque Dios nos imaginó desde siempre, pero tiene principio en nosotros pero no tiene fin, porque una vez somos concebidos vamos a sentir esa atracción por Dios y ese anhelo de conocer lo desconocido, ese anhelo de la vida eterna es un anhelo, es una muestra del eros en nuestro corazón. Entonces sigue diciendo: yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad. Entonces Dios habla del amor esponsal eterno entre el pueblo elegido y Él. Y en el Nuevo Testamento ya este esposo eterno que es Dios, Yahvé, el Padre, ya tiene cuerpo tocable, que es el mismísimo Cristo. O sea, ese esposo en el que pensó Dios, en esa figura de esposo con esposa, del amor de Dios con el hombre, ya toma cuerpo en el Nuevo Testamento con Cristo. O sea, ya Cristo aparece como un cuerpo. Por eso dice en Efesios 3, capítulo 5, versículo del 31 32, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Puntos sucesivos. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia, dice San Pablo, ¿no? Él comienza a hablar del matrimonio, de cómo el hombre va a dejar al padre y a la madre, cómo los dos se unirán y serán una sola carne. Miren, el Papa Benedicto XVI decía que lo que hace indisoluble el matrimonio es la primera noche nupcial. O sea, no la primera noche nupcial, sino cuando se consuma la relación. O sea, cuando el hombre y la mujer se casan y tienen la primera relación íntima, ahí se consuma el matrimonio y ahí el matrimonio se vuelve indisoluble. O sea, él lo decía concretamente así: lo que hace indisoluble al matrimonio es el primer abrazo conyugal o la primera relación íntima. Esto es maravilloso como el Papa entendía lo que es el eros. De hecho, él habla en su libro, Dios, en su encíclica Deus Caritas, es del amor eros. Y el Papa entendía perfectamente, junto con el Papa Juan Pablo II, el eros y la sexualidad del ser humano. Entonces, nosotros vemos cómo San Pablo habla de ese gran misterio que es el matrimonio, pero de ese gran misterio que es, decía que el matrimonio es el cuerpo de Cristo y la iglesia es el matrimonio. Entonces, volvamos al libro del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es
posiblemente uno de los libros que más comentarios tiene de todos los libros de la Biblia. Tiene inclusive más comentarios que los evangelios, tiene inclusive más comentarios que las mismas cartas de San Pablo, y los santos han escrito muchísimo sobre este libro. ¿Por qué? Porque es un libro que lo han entendido solamente los místicos, ¿no? Los místicos han visto en este libro el amor, ese amor sexual entre un hombre y una mujer, un reflejo del amor de Dios por nosotros. O sea, los místicos como San Juan de la Cruz ha visto en el Cantar de los Cantares un amor sexuado, porque ahí hablan de sexuado, un amor sexuado. Cómo ese amor sexual entre hombre y mujer casados por la iglesia es un amor muy similar al amor que Dios tiene por nosotros, que Cristo tiene por nosotros, que somos su iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, nosotros somos miembros de la iglesia. O sea, es como si Cristo se quisiera casar con nosotros. Cristo, de hecho, no es que se quisiera, se quiere casar con nosotros, y por eso exige de nosotros fidelidad. Entonces, el Papa Francisco decía, y nos invitaba a cada uno de nosotros de un modo único e irrepetible a una intimidad inagotable con Cristo, ¿no? Y decía que tenía que ser esa intimidad similar a la, o muy parecida a la de ser una sola carne de los esposos. Y esto es muy importante porque cuando en la escritura se utiliza el verbo en el matrimonio para decir unirse, dejará el hombre a su padre y se unirá, unirse, indica una estrecha sintonía, indica una adhesión física, no solamente interior, sino física, hasta el punto que se utiliza ese mismo verbo para describir la unión con Dios. Por eso en el Salmo 63, en el versículo 9, dice, mi alma está unida a ti. O sea, mi alma está unida a ti, Dios, como se une el hombre y la mujer cuando se vuelven una sola carne. O sea, utiliza el mismo verbo. ¿Por qué utiliza el mismo verbo? Porque esa es la unión que Dios quiere que haya dentro de la sexualidad del hombre y la mujer. Una sexualidad tan pura como la relación y la unión que quiere Dios con nosotros. Entonces todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste encuentran símbolos que más o menos que los encuentran en el amor precisamente matrimonial. Y San Pablo refiere a la intimidad de unión de los esposos en su lecho, y que se convierte como en un signo que nos revela el misterio más íntimo del plan de Dios. Esto que dice San Pablo es una locura, muchachos. Miren, yo quisiera hablar un poquito de sacramento para que entendamos un poquito más el quiz del asunto. Resulta que el matrimonio es un sacramento de santificación. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los sacramentos son signos visibles de la presencia de Dios. O sea, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? A través de los sacramentos. Hay algunas personas a las que Dios se les aparece y les habla. No sé, a Margarita Lacoque se le aparecía, hablaba el niño Jesús con ella. El corazón de Jesús. A Santa Bernardita se le apareció la Virgen María. Y así, a muchas personas Dios les ha hablado. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través precisamente de los 7 sacramentos. ¿Y qué pasa en los sacramentos con el Señor? Primero, sabemos que el Señor en los sacramentos es maestro, es médico, es pastor y sacerdote. Ojo con esas cuatro características. ¿Qué hace Cristo? Cristo es maestro, Cristo es médico, Cristo es pastor y Cristo es sacerdote. Entonces, ¿qué hace Cristo como maestro? Pues nos enseña sobre Dios, nos da a conocer a su papá como papá de nosotros, nos habla acerca de cómo debe ser un hijo comportarse con un papá tan bueno, y nos dice, mira, el Padre del cielo es tan bueno, o sea, nosotros, y nos da ejemplo de cómo comportarse con un papá tan bueno. Como médico, pues nos sana no solo el cuerpo, no solamente el cuerpo, sino sana toda el alma, nos resucita del pecado, que el pecado es una muerte espiritual. ¿Y cómo nos sana? Con los sacramentos de la confesión, con el sacramento de la unción y con el sacramento de la Eucaristía. Tercero, como pastor, nos guía, nos defiende y nos alimenta. Nos conduce al Padre, nos defiende de los enemigos
y nos alimenta con el pan del Padre, que es la Eucaristía. Y cuarto, como sacerdote nos santifica, uniéndonos a Él, porque Él unido con el Padre, Él dice, permanezcan en mí como yo al Padre. O sea, como sacerdote nos une a Él. Entonces, ¿qué es el ministro del sacramento? Ojo, que esto es muy importante, no me vayan a perder puntadita aquí. ¿Qué es el ministro de un sacramento? Eso es una maravilla. Los ministros son una cosa maravillosa. Entonces vamos a detenernos un poquitico en lo que es el ministro, para que entremos en un tema más, entendamos un poquito más la sexualidad. El sacramento, por ejemplo, existe un ministro y la gracia de Dios. Entonces, si una persona, por ejemplo, va al sacramento, recurre al sacramento de la confesión, y el Padre, bueno, la persona se confiesa de todos sus pecados, el Padre es el ministro, y el Padre para absolverlo le dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él no le está diciendo: yo te absuelvo en nombre, vamos a ver, supongamos el Padre Omar, yo te absuelvo en nombre del Padre Omar. No, yo te absuelvo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el sacerdote actúa como Cristo, persona de Cristo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Eucaristía? En la Eucaristía existe la materia y la forma. En la Eucaristía, ¿cuál es la materia? Vino de uva y pan sin levadura. Ojo, no pierdan de vista esto. Vino de uva y pan sin levadura. Esa es la materia. ¿Y cuál es la forma? El sacerdote sacramental que haya recibido la unción sacramental de parte de un obispo de la Iglesia Católica y que diga las palabras de la consagración. Este es todo lo que son las palabras de consagración sin saltarse en una. Cuando el sacerdote hace eso, entonces ese vino que es de uva y ese pancito que es pan sin levadura se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Si falta la materia o falta la forma, no se da. Entonces vamos a ver. Tenemos en una... bueno, ¿y dónde se hace eso? Que es importantísimo. En el altar. Un sacerdote no celebra la Eucaristía en cualquier parte. Un sacerdote la celebra en una mesa que es especial. Es más, uno no debería de poner nada en el altar. Se le llama el altar. No se debe poner nada en la mesa donde se celebra la Eucaristía. Y entonces está el altar, está el pan, el vino. Discúlpenme. El pan, el vino, el sacerdote y el altar. Y las palabras. Entonces el Padre en el altar utiliza el corporal, dice eso. Vamos a suponer que nosotros tengamos el altar, que nosotros tengamos el vino de uvas, el pan sin levadura, pero soy yo el que voy y le digo: tomad y comed, que este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Ese vino de uva y ese pan sin levadura se convierte en el cuerpo y la sangre? No. ¿Por qué? Porque ahí no está el sacramento completo. Está la materia, pero le falta la forma. ¿Quién es la forma? Falta el sacerdote que haya recibido la unción sacerdotal. Ahora miremos otra. Está el sacerdote que recibió su ordenación sacerdotal, pero en vez de vino de uvas tiene una gaseosa, y en vez de pan sin levadura tiene un mojicón, o sea, un pan con bocadillo. Y entonces el Padre, con su ordenación en el altar de Dios, dice: tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Esa gaseosa y ese pan, ese mojicón o ese pan con dulce se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. No, porque está la forma, pero falta la materia. ¿Cuál es la materia? El vino de uva y el pan sin levadura. En el sacramento, o sea, en el sacramento de la Eucaristía, el ministro es el Padre. En el sacramento de la confesión, el ministro es el Padre. En el sacramento del matrimonio no es el Padre el ministro. En el sacramento del matrimonio es el hombre y la mujer. O sea que si el hombre y la mujer no están presentes, no se puede dar un sacramento como tal. El sacerdote es simplemente la persona que es, digamos, el garante. El sacerdote es la persona
el testigo que tiene la iglesia, un testigo calificado para decir, sí, aquí estuvieron los dos parados. O sea, por eso un hombre no se puede casar con una mujer a distancia, que el padre le diga, madre, yo me voy a casar, pero mi esposa está trabajando y no pudo venir, entonces cásame con... Y no, ¿por qué? Porque sería lo mismo de celebrar la Eucaristía en vez de vino y pan sin levadura con gaseosa y mojicón. ¿Qué pasa? Ahí está el padre que es el testigo. Y está una parte del sacramento que es usted, pero falta la otra parte del sacramento, porque la otra parte del sacramento usted se lo da a ella, pero usted tiene que esperar que ella se lo dé a usted. Por eso necesita el consentimiento. Por eso tiene que decir, cuando él dice, aceptas a este hombre como tu esposo para, en las buenas y en las malas, para aceptar a los hijos. Cuando ella dice sí, ella le da el sacramento a él y él le da el sacramento a ella. Cuando el hombre y la mujer se casan sacramentalmente, ¿cuál es el altar? El altar, muchachos, no es la iglesia. El altar donde se celebra el sacramento es la cama, donde ustedes van a tener las relaciones íntimas o el abrazo conyugal. ¿Usted no le parece maravilloso eso? ¿Usted se imagina usted en una iglesia, el altar donde celebramos la Eucaristía y alguien parado en ese altar bailando reggaetón o alguien golpeando y tratando de quebrarla para destruirla? Eso mismo sucede cuando en el altar de los esposos, que es el lecho nupcial, la cama, como dice San Pablo, dos esposos viven su sexualidad como a ellos les da la gana. Cuando el esposo y la esposa no viven su sexualidad como Dios la manda, es como si un satánico se subiera en el altar de la iglesia a hacer un sacrificio satánico y a deshonrar ese lugar, ese altar que ha sido hecho para Cristo, que es sagrado. Cada vez que el hombre y la mujer no tienen relaciones íntimas o el abrazo conyugal como Dios manda, está haciendo lo mismo que un satánico. Y me disculpan lo duro del término, pero así es. Porque por eso dicen que las camas de los esposos son lugares sagrados, son el altar donde el hombre y la mujer celebran su amor. ¿Y cómo se celebran el amor? Con sus cuerpos. Cuando el hombre le dice a la mujer, te acepto, te estoy aceptando no solamente con lo que tú eres espiritualmente, sino con todo tu cuerpo. Cuando la mujer acepta al hombre como su esposo, lo acepta con todo su cuerpo. ¿Y cómo se expresan el amor los esposos? Con sus cuerpos uniéndolos en la sexualidad. Chicos, ¿a ustedes no les parece maravilloso eso? Todavía no les he hablado nada de moral sexual. Pero si a esta altura de la charla usted todavía no entiende lo divino, lo hermoso de la sexualidad entre el hombre y la mujer legítimamente casados por la iglesia sacramentalmente, no sé cómo se lo voy a explicar. No sé cómo voy a hacer para que ustedes entiendan que la sexualidad es de las cosas más sagradas que hay en el mundo y que ustedes jamás, jamás, jamás se van a parecer tanto a Dios, a la Santísima Trinidad, como cuando están unidos sexualmente como Dios manda. Entonces este misterio hermoso matrimonial es de carácter sagrado. Los esposos son tan ministros de una acción divina como lo es el sacerdote consagrado por la iglesia en la Eucaristía. Y el matrimonio, estos sacramentos, los 7 sacramentos, digamos que son sacramentos de santificar a los demás. Por eso el sacerdote para santificarlos a todos, los esposos para santificarse el uno al otro, ¿no? Por eso ambos se casan poniéndose de cara a Dios, perdón, no de cara a Dios, sino de cara al frente. O sea, oye, cuando hablo de cara a Dios es porque ahí está el Padre, pero los esposos se casan frente. Yo mirando a la esposa mirándolo a él, no, porque se dan cara a cara uniéndose el uno al otro. Y por eso también la iglesia está allí presente. El sacerdote o la comunidad orante son testigos de ese sí que se han dado los dos esposos. O sea, ese sí es el sacramento. Entonces los ministros del sacramento son ambos contrayentes y contraen el matrimonio precisamente para ejecutar ese misterio a favor del cónyuge. O sea, ese misterio que a la vez los beneficia a los dos, ¿no? A modo de ministro. Entonces, nosotros vemos cómo el esposo
se convierte para la esposa en lo que hablamos, la Sagrada Eucaristía, ¿no? ¿En qué se convierte el esposo? El esposo se convierte en maestro de la esposa, o sea, si el hombre es maestro, entonces la esposa es alumna. Si el hombre es médico, la esposa es paciente. Si el hombre es pastor, la mujer se convierte en ovejita. Pero al mismo tiempo, la mujer es oveja de su pastor, que es el esposo, pero al mismo tiempo ella es maestra de su esposo. Al mismo tiempo ella es médica de su esposo y al mismo tiempo ella es pastor de su ovejita. O sea, nosotros cuando nos casamos nos convertimos en maestro, médico, pastor y sacerdote, pero al mismo tiempo nos convertimos, somos alumno, paciente, oveja y discípulo. ¿Por qué discípulo? Discípulo es sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque nosotros dirigimos de alguna manera a nuestras esposas. Entonces, esto es simplemente maravilloso. Cuando nosotros alcanzamos a entender eso, es maravilloso. Entonces, el matrimonio es un sacramento y por lo tanto exige, digamos, entrar adecuadamente en esta vida sacramental. Y por eso nosotros debemos estar, unas parejitas casadas deben precisamente vivir todos los sacramentos, continua confesión, continua Eucaristía, para poder que mantengan vivos los sacramentos y el del matrimonio. Entonces, es muy posible tener un matrimonio sano, tener un matrimonio fiel, un matrimonio que pueda superar las consecuencias de las dificultades. Si nosotros metemos en nuestra relación a día, lo decía Fulton Sheen, son 3 los que se casan. Si yo digo yo sin Dios no puedo vivir, y entiendo que efectivamente sin Dios no puedo vivir, y por eso lo llamo en el sacramento, y por eso participo de los otros sacramentos, pues eso hace que el Padre me regale una gracia y que yo deje ese egoísmo. Y si bien es difícil mantenerse en el amor, porque los amores de nosotros son amores muy egoístas y que no nos dejan permitir como Dios nos ama, sin embargo, ese sacramento nos da la gracia para ir dejando el pecado. El amor siempre será más fuerte que la muerte. Y el fuego de Dios puede apagar los pecados, los ríos de los pecados. Esa es la gran noticia del sacramento. Este es el evangelio del buen amor. Así podremos vivir un matrimonio sacramental. Y este mismo sacramento nos va dando la gracia de ir dejando las cosas que en la moral sexual no son un buen camino. Acuérdense, la moral es el camino de la felicidad. La moral sexual, si yo no llevo una moral sexual correcta, no me va a llevar a la felicidad, me va a llevar a la tristeza. Y precisamente el sacramento del matrimonio es esa restauración de lo caído en nosotros. Y es precisamente esa ayuda que recibimos del cielo para equilibrarnos en los desórdenes que causaron el pecado original en nosotros, que se manifiesta mucho en lo sexual. San Pablo llama al matrimonio misterio grande y dice, grande misterio es este, y lo digo con respecto a Cristo y a su iglesia. Entonces digamos que el matrimonio de alguna manera es un sacramento que apunta a un servicio y digamos que es uno de los sacramentos más importantes. ¿Por qué? Porque todos los demás sacramentos están ordenados, parece que los demás sacramentos están ordenados en ayudar al sacramento del matrimonio, inclusive hasta la Eucaristía, porque la Eucaristía termina sanando o ayudándonos a sanar en cada matrimonio esa concupiscencia de la carne, y que eso lo logramos solamente con el sacramento. Pero ojo, cuando nosotros entendemos lo que es el sacramento, yo me imagino el sacramento como un diamante, ¿no? Usted va por la calle y se encuentra una piedra blanca y usted dice, ay, me encontré un vidrio. Y usted, bueno, le pareció bonito, lo coge, lo guarda, llega a la casa y lo pone encima del nochero. Y resulta que usted no se dio cuenta que eso era un pedazo de vidrio, sino que era un diamante. El trato que usted le da a esa piedra que se encontró no es lo mismo si es un diamante así es una piedra. Si es un pedazo de vidrio. Si es un pedazo de vidrio, usted lo va a dejar en cualquier lugar, hermano. Si se le cae, puede que lo deje y no lo recoja.
Pero si usted se da cuenta que lo que tiene es un diamante, usted no solamente lo va a guardar en una caja fuerte, sino que el día que usted lo necesite lo va a ir a vender para poder hacer uso de él. Con el sacramento del matrimonio pasa igual. La gente lo utiliza como si fuera una piedra y no se da cuenta que lo que tiene es un diamante. Y por pensar que es una piedra, no lo respeta, no lo cuida y no lo utiliza como debería. Cuando la gente se entera de que el sacramento del matrimonio es un diamante, lo cuida, lo protege y puede sacar el máximo provecho de ese diamante. Entonces, digamos que pareciera como si todos los sacramentos ayudaran a ese sacramento del matrimonio, ayudaran a que el hombre y la mujer salieran adelante. La Eucaristía nos ayuda en nuestros cuerpos a purificar la mirada. ¿Por qué nuestros cuerpos? Porque Él dice, el que come y beba de este cuerpo, me está comiendo a mí. Si nosotros nos alimentamos de la Eucaristía, uno de los efectos importantes de la Eucaristía es que de alguna manera va purificando nuestra mirada. Y esto es muy importante porque acuérdese que nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Si los puros son bienaventurados porque verán a Dios, eso quiere decir que es la inversa, que los impuros no verán a Dios. Claro, cuando yo soy impuro en mis relaciones íntimas, ¿cuándo voy a ver yo a Dios? ¿Cuándo voy a ver yo la verdad de la sexualidad? Y eso tiene mucho que ver en nosotros, cómo nos crearon. Tiene que ver mucho en lo que nosotros vemos. Tiene que ver mucho en los medios de comunicación. Vamos a tener una charla luego sobre cómo las tecnologías impactan la familia, impactan los jóvenes. Y todo el desorden sexual tiene que ver mucho con las tecnologías. Porque nos despiertan, destruyen la mirada de pureza y nos convierten en una mirada lujuriosa. Desde pequeñitos nos quieren enseñar cosas que no son. Hay muchos psicólogos buenos que han hablado que los niños, creo que el primero que dijo esto fue Sigmund Freud. Sigmund Freud siempre se le ha dicho que desordenó la sexualidad, pero en algunos aspectos tiene las cosas claras. De hecho, algunos psicólogos muy buenos lo han apoyado, diciendo que el ser humano hay un periodo en la sexualidad que se llama el periodo de la latencia, que va de más o menos de los 5 años a la adolescencia, donde el niño de alguna manera se adormece lo sexual. Entonces por eso un niño de 5 años no quiere jugar con niñas, y cuando ve a dos personas besándose en que son el papel de la mamá dicen ¡bleh!, porque ellos se sustraen de lo sexual para desarrollar otras cosas físicas, sobre todo habilidades físicas, y luego como a los 12 años, 11, 12 añitos comienza a despertar nuevamente su atracción por las niñas. Y que si yo interrumpo ese proceso de la latencia, voy a hacer un daño gigantesco. Y eso es lo que nos ha pasado seguramente a nosotros. Seguramente nosotros, por los medios de comunicación y la televisión, han roto en nosotros, han interrumpido, han violado de alguna manera ese proceso de latencia, y por eso nosotros nos hemos desenfocado, nos hemos dañado en el ámbito sexual. Si nosotros aprendiéramos eso, seguramente no tuviéramos los desórdenes sexuales que vemos dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué hace el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del matrimonio? Cuando nosotros lo vemos como un diamante, no como una piedra de vidrio, es purificar nuestra mirada a Dios. Para poder lograr eso, los puros verán a Dios. Y necesita un esfuerzo grande de nosotros. O sea, esto no se consigue así, porque desafortunadamente el ambiente pervertido y pervertido nos está llevando a eso, a que tengamos una mirada impura. Por eso es tan importante tener una mirada pura, para poder ver a Dios y para poder ver en la sexualidad a mi esposa o mi esposo como un hijo de Dios, como un cuerpo de Dios, que merece todo el respeto, que merece toda mi admiración, no solamente porque es hija de Dios, sino porque ella me ha entregado todo su ser a mí, no solamente su cuerpo y su alma, y porque yo también me he entregado todo completo a ella sin guardarme nada para mí, mi cuerpo, mi alma, absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros sufrimos de pequeños, o puede ser de adultos ya también con tanta pornografía que se ve hoy desafortunadamente, nosotros nos vamos volviendo impuros y vamos perdiendo la capacidad de ver el misterio. Ven pero no observa, no, es el que mira pero no observa, o es el que ve pero no observa. Hay una gran diferencia entre mirar y observar. Ver es
ver, ¿no? Yo en este momento estoy viendo muchas cosas detrás de la cámara, pero estoy observando la cámara. Entonces, se ven muchas cosas, pero no se observa. Entonces nosotros, esa mirada hace que veamos muchas cosas, pero que no observemos, no tengamos una mirada para observar pura. Y eso hace que tengamos desórdenes sexuales y eso nos incapacita para ver a Dios. Miren chicos, yo se los digo con toda la sinceridad del mundo. Problemas en los matrimonios a nivel sexual, mire así. Dentro de los propios misioneros, así. Si uno dice, bueno, si dentro de los propios misioneros se viven este tipo de situaciones, ¿cómo será la gente de afuera? Dios mío, ¿cómo será? Y esto pasa que nos incapacita para ver el misterio del sacramento, el misterio de la sexualidad, el misterio de la moral sexual. Quiere decir que si usted todavía no comulga con la moral sexual, quiere decir que tenemos un trabajo muy bueno para hacer, es redescubrir, si no lo has redescubierto, en el caso que no lo haya redescubierto, descubrir la grandeza del sacramento del matrimonio, y si lo olvidaste, recordar la grandeza del sacramento del matrimonio, para poder que viendo observen, ¿no? Para que no seamos cegados por los desórdenes. Entonces, ¿qué hizo el pecado original en nosotros? Pues nos llevó a no poder ver a la ceguera de la dignidad. Por eso introducirlo al otro como una cosa. No podemos ver la belleza ni la bondad del cuerpo humano. Eso lo encontramos en la Biblia. Adán y Eva cubrieron su cuerpo desde el pecado original porque tenían miedo, porque se avergonzaron de su cuerpo. Pero la primera manifestación es que no podían ver a Dios. O sea, ellos no vieron a Dios que venía, escucharon a Dios, ya no lo veían, lo escucharon. Porque el desorden sexual hace que perdamos de vista a Dios. Cuando yo no llevo una moral sexual como Dios manda, no voy a poder ver a Dios, porque la impureza no me lo va a permitir. Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación y la formuló como en 1687. Y digamos que más o menos la ley de la gravitación dice que cuanto más cerca los cuerpos, más se atraen. O sea, él descubrió que hay una ley de la gravitación que entre más cerquita esté el cuerpo, los cuerpos más se atraen. Resulta que Santo Tomás de Aquino vio en la ley de la gravitación una analogía muy espiritual y decía, el alma aumenta en virtud a medida que se acerca a Dios. Y como Dios es la fuerza de gravedad por excelencia, Dios haga de cosas. O sea, el Sol, que es más grande y tiene masa más grande, atrae a todos los planetas, cada uno en su medida. Entre más cerquita del Sol, más fuerza de gravedad tengo. Más fuerza de gravedad y entre más masa tenga un planeta, más ejerce la atracción. ¿Por qué el Sol tiene una fuerza de atracción tan gigantesca? Porque tiene una masa gigantesca. ¿Por qué Dios nos atrae a todos hacia sí? Porque tiene toda la masa hacia Él. Y es una cosa muy curiosa. Supongamos que Dios esté aquí y nos atrae a todos hacia Él. Si yo estoy aquí y mi esposa está aquí retirada de Dios, al mismo tiempo estamos retirados nosotros mismos. Pero como Dios es el centro, entre más me atrae a mí y más la traiga a ella, estamos más cerquita y más unidos a nosotros. O sea, Dios, al ser la fuerza de gravedad por excelencia del amor, al nosotros acercarnos más a Él, nos acercamos más a los demás. O sea, entre yo más me acerco a Dios, me acerco más a los demás. Qué cosa tan bonita. Puede ser que esa lejanía que tengan ustedes dos como esposos sean una lejanía de Dios. Puede ser que esa lejanía que ustedes dos como esposos, en lo sexual, que no está correcto en lo moral, puede manifestar una lejanía de Dios. No solamente por ir a la Eucaristía, por rezar el rosario quiere decir que usted tiene una relación con Dios. Una señora contaba que una vez, ella iba a misa todos los días, y tuvo un sueño una vez, que soñó que cada que ella iba a la Eucaristía, el ángel cuando salía le daba una cosita de oro y ella la echaba en un costalito.
Pero la señora pasó así y cuando llegó a la casa fue a mirar las cositas de oro que tenía y tenía el costal roto, todo se le había salido y ella no entendía y fue donde un santo y le preguntó, no recuerdo qué santo era, y le dijo, mi señora, pues seguramente está pasando eso, que todos los tesoros que usted recibe en la Eucaristía los está echando en un costal roto. ¿Por qué no cose el costal para que no se le salgan los tesoros de la Eucaristía por debajo? ¿No será que nuestro costal de la sexualidad está roto? ¿No será que todos los tesoros que yo recibo al ir a la Eucaristía y comulgar, al rezar el Santo Rosario, al tener mis prácticas de piedad, al hacer mi lectura espiritual, esos tesoros los estoy echando en un costal roto porque tengo una sexualidad mal llevada y yo pienso que tengo un costal lleno de tesoros y cuando lo voy a revisar resulta que todos los tesoros se me salieron por el roto del costal y que ese roto del costal es una sexualidad mala por no haber querido aceptar y por no querer entender lo maravilloso que es la moral sexual. Yo los invito a que hagamos esa reflexión. Es una reflexión muy interesante y es una reflexión que todos tenemos que hacer. Si todas las prácticas que nosotros hacemos y los tesoros que recibimos de esas prácticas nos están llevando a que esos tesoros los perdamos o que esos tesoros efectivamente los estemos atesorando. Entonces Santo Tomás veía que entre más se crece uno en virtud, más se acerca a Dios. Y entre más se acerca a Dios, más nos acercamos los seres humanos. Dice en el Génesis, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Leemos en la Escritura cómo Adán, al despertar del sueño, se encontró allí y reconoció como propia a la mujer, exclamando, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Génesis 2:23. O sea, Adán tiende a reclamar a la mujer desde el comienzo, a necesitarla, a reconocerla como parte suya sin la cual sería incompleto. ¿Y qué hace él? Tiende a traerla hacia sí, ¿no? Y ella se encuentra en él como en su origen, cuando la mujer se siente atraída por el hombre y ella siente que pertenece a él. Y la mujer siente que pertenece al hombre y el hombre siente que tiene que atraer a la mujer con un sentido autónomo. Y cada uno reclama a cada uno o al otro y se siente como incompleto con el otro. A mí me parece muy lindo una reflexión que hace el padre Horacio Borges. El padre Horacio nos va a dar también charla. Y el padre Horacio Borges, él es especialista en Biblia, entonces sabe hebreo, arameo, griego. Entonces el padre Horacio dice que cuando nosotros tenemos, o sea, obviamente la Biblia fue escrita en arameo y en hebreo, y luego se tradujo al griego y luego al latín y así. Entonces dice que hay que ir a las fuentes en las que fueron escritas la Biblia. La Biblia que yo tengo es una Biblia que es traducida de esos idiomas al español y que los exégetas lo que hacen es el idioma hebreo es un idioma que tiene muy poquitas palabras. Entonces, una sola palabra puede tener hasta 25 significados diferentes. Y para poder saber qué significa esa palabra, tiene que mirar en qué parte de la oración está puesta, en qué región se dijo, porque no todas las palabras significan lo mismo en las mismas regiones, como en Colombia. Hay cosas que son cosas diferentes aquí y en Cali y en Medellín, y diferentes acá en Barranquilla. Entonces el padre Horacio comienza a buscar en las fuentes del hebreo y dice que todas las Biblias que nosotros tenemos hoy, la traducción del de Génesis 2:18 es, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el padre dice que en realidad no, que el verbo que aparece ahí es ajá. Y ajá es como el verbo en inglés to be. Puede ser o estar. Yo puedo utilizar I am para decir yo soy, estoy. I am sick, yo soy enfermo, o I am sick, yo estoy enfermo. Hay una gran diferencia en decir yo soy enfermo a yo estoy enfermo. El estoy indica un cambio. Yo estoy enfermo, ¿qué quiere decir? Que permanentemente me mantengo aliviado, pero que en este momento estoy enfermo. En cambio, el ser significa que permanentemente se encuentra. Entonces, yo soy enfermo, o sea que usted tiene una enfermedad que continuamente está enfermo. Yo estoy enfermo, pues en este momento estoy enfermo. Entonces, el padre dice que ese ajá lo utilizaron como estar. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y resulta que la traducción correcta es más bien, no es bueno
que el hombre sea solo. No es lo mismo estar solo que sea solo. Y entonces el padre dice que la palabra correcta, la traducción correcta es no conviene que el ser humano sea uno solo, le haremos complemento semejante a él frente a él. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios hizo al hombre, en lo masculino ya tenía pensado lo femenino. Y dijo, no es bueno hacer el hombre uno solo. O sea, vamos a hacer el hombre de dos sexos, masculino y femenino, y que estén frentes uno al otro, que se necesiten, que sean complemento. Y esto le da una gran grandeza a lo que es el sacramento del matrimonio. Que el sacramento del matrimonio existe simplemente para proteger y ejercer la sexualidad. O sea, suena muy raro. ¿Para qué se casan las personas? Para tener relaciones íntimas. ¿Y para qué se tienen las relaciones íntimas? Para tener hijos. Son los dos fines. Para tener hijos y para el goce mutuo. Pero para que se tengan los hijos y se tenga goce mutuo, tiene que haber exclusividad, tiene que haber perpetuidad. Por eso no puede ser, tiene que ser con una sola persona, que yo me case solo con una persona. Tiene que ser indisoluble. Por eso hasta que la muerte los separe. Y tiene que estar abierto a la vida. Usted el sacerdote le pregunta, ¿está dispuesto a recibir los hijos como don de Dios y a educarlos? Y uno dice, sí. Ahí están esos tres cosas importantes del matrimonio. Entonces, San Pablo cuando habla de hombre y mujer, dice una palabra que es fuerte. Dice que el hombre y la mujer tienen que ser instruidos por Dios para amarse mutuamente. Instruidos por Dios para amarse mutuamente. Chicos, yo los invito a que nos formemos en estos temas. Que nos formemos en estos temas de matrimonio, de sexualidad. Ustedes miran lo importante que es. Nosotros muchas veces pensamos que la sexualidad es simplemente tener relaciones íntimas. La sexualidad hace parte de todo lo que el ser humano es. Y para formar en la sexualidad necesito educarme en el carácter, necesito cultivar una afectividad sana. Eso lo encontramos solamente en matrimonios bien constituidos sacramentalmente. Tenemos que tener una formación moral importantísimo. Si yo no tengo una formación moral, yo no podré hacer nada. ¿Cuál es el gran detonante y destrucción de los matrimonios hoy? La falta de la moral. Y tengo que tener un componente religioso. Si yo no soy religioso es muy difícil. Porque casi siempre lo religioso nos ayuda a formar lo que es la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia y con la voluntad puedo ordenar mis pasiones desordenadas. Yo hago lo que puedo, pero para eso están los sacramentos. Para que Dios haga lo que yo no puedo. Cuando Dios me pide algo y yo no puedo, Él quiere que yo trabaje por lo que no puedo. Pero que trabaje para que cuando se presente lo que yo no puedo, entonces viene Él con su gracia. Pero si yo no hago lo que puedo, entonces Él tampoco va a hacer lo que Él puede. Yo no hago lo que puedo, entonces voy a hacer menos lo que no puedo. Dios me pide que al menos haga lo que pueda y que cuando yo no pueda le pida a Él para que Él haga lo que yo no puedo. Chicos, no hablamos nada de sexualidad, ustedes me disculpan. Para que una relación íntima sea como Dios manda, tiene que cumplir 3 reglas. Se llama el PER: penetración, eyaculación y retención. Si no hay penetración, eyaculación y retención, no es posible dar vida. Y si uno no está abierto a la vida, está utilizando mal la sexualidad. Le está quitando uno de los fines para los que Dios la creó. La estamos destruyendo. El problema es que cuando nosotros destruimos la sexualidad, destruimos al ser humano. Cuando nosotros destruimos nuestra sexualidad, estamos destruyendo a nuestros hijos. Porque se destruye lo espiritual en el matrimonio. Se destruye lo que nos mantiene unidos, que es vivir bien el sacramento, que es desconocer esta piedra, este diamante que tengo y no le doy el valor que tiene y por eso lo desbarato, por eso no lo cuido, por eso lo destruyo. Se destruyen los matrimonios y se destruye la sociedad, porque los hijos no van a recibir una educación en el carácter, porque los hijos no van a recibir lo que necesitan a nivel afectivo, y si yo no recibo en el nivel afectivo, lo voy a
manifestar en el matrimonio. Todo lo que los hijos reciben de nosotros o en el matrimonio o en la familia, después lo dan en la sociedad. Puede ser que lo que tú estés viviendo o estemos viendo nosotros sea un producto o el resultado de algo que vimos en el matrimonio de nuestros padres. Yo los invito a que nos formemos en estos temas y por eso aquí vamos a tener también charlas de sanación. Los quiero mucho, los tengo en mis oraciones. Oren por favor por nosotros y encomendémonos siempre, siempre, siempre a la Sagrada Familia de Nazaret. Les recomiendo el libro de Tobías, el capítulo 8, donde Asmodeo le mataba a todos los esposos a Sara, le mató 7 esposos. ¿Por qué? Porque ellos iban buscando el cuerpo de Sara, que era muy linda, no iban buscando el alma de Sara. ¿Cuántas veces tú vas a buscar el cuerpo de tu esposa, no el alma de tu esposa? Y Tobías vino a buscar el alma de Sara. Por eso en la noche que iban a consumar el matrimonio, le dijo, vamos a rezar. Y la oración más linda de todos es, Dios no toma a esta mujer movido por la lujuria, sino que la tomo para tener hijos que alaben y glorifiquen a Dios. Si tú en tu vida tienes como meta tener hijos que alaben y glorifiquen a Dios, vas a comenzar a purificar tu sexualidad. Y Dios te va a regalar la gracia de que eso de lo que te estás alimentando ahora, de lo que ustedes dos están alimentando para los hijos, que es una sexualidad viciada, dañada, se pueda mejorar y que los hijos suyos no reciban daño, sino que reciban algo equilibrado, algo que les da el sacramento del matrimonio y algo que les da la pureza del corazón. Que el Señor, la Virgen María y San José me los siga bendiciendo. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido compartir. Te pedimos, Señor, que plasmes con palabras de fuego esto en nuestro corazón. ¿Por qué con palabras de fuego? Porque el fuego, cuando una vaca la compra alguien, la marca con un hierro caliente. Esa marca no se borra jamás. Que esto que hemos visto hoy, Señor, lo podamos escribir con hierros calientes en nuestro corazón, para que no se borren nunca y podamos entender la belleza del matrimonio, la belleza de la sexualidad, la belleza de los cuerpos de nosotros y cómo merecen todo el respeto. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos y te damos muchas gracias. Que el Señor, la Virgen María y San José me lo siga bendiciendo y feliz tarde. Sale la luna en una casa en Nazaret. En el taller están Jesús y San José. En una hoguera sencilla en su calor, María prepara la cena con amor. José se sienta en esa mesa de Belén. Junto a su niño sonríe, huele bien. Tiene su casa, raíces en el suelo. Lugar tan simple, pero es igual al cielo.